Bien, vamos a continuar la clase analizando el caso de fuerza de roce cuando el objeto no se mueve o no logro moverlo. Ese caso se llama caso estático y vamos a suponer el ejemplo de un bloque de color rojo apoyado sobre una superficie verde. Si yo amplifico la región de contacto, es decir, la interfase donde las dos superficies sólidas se tocan, voy a ver lo que veíamos recién en las fotografías de microscopios electrónicos o microscopios visuales, ¿no? con luz visible. Y vamos a ver que entre las superficies, fíjense en rojo el objeto rojo y en verde, ambas superficies están llenas de irregularidades que se encastran unas con otras. Y no solo eso, sino que además, cuando los dos objetos se están tocando, estos puntos de contacto entre las irregularidades tienen un área muy pequeña y por lo tanto se generan altas presiones, de tal forma que se producen uniones entre los objetos, es decir, los átomos están tan próximos y es tan intensa la fuerza con que un átomo se acerca al otro que prácticamente se producen soldaduras o pegamentos a nivel molecular. Esos pegamentos obviamente son una dificultad si yo quiero poner en movimiento el objeto. Entonces me va a pasar que cuando yo comience a aplicar una fuerza sobre el objeto, este no se va a mover. Es decir, si la fuerza tiene un determinado valor, si la fuerza es baja, por ejemplo, es muy probable que la fuerza realizada no sea suficiente para romper los pegamentos moleculares que hay en los distintos puntos de la superficie. Entonces va a haber una primera etapa en todo objeto que está apoyado sobre una superficie en que yo aplico una fuerza y el objeto no se mueve, se queda estático, se queda en reposo, porque no he podido vencer estos pegamentos moleculares. Entonces está claro que ¿qué me impide a mí mover el objeto? Bueno, todos esos pegamentos ejercen una fuerza contraria a la que yo quiero hacer, ya que me están uniendo a la superficie de abajo. Entonces la suma de todas estas pequeñas fuerzas redunda en una fuerza de fricción estática que va en contra. Lo bueno que para resolver esa fuerza de roce estática, en el caso como el caso es equilibrio, yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas igual a cero y concluir entonces que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, la fuerza que yo aplico menos la fuerza de roce tiene que dar cero y por lo tanto la fuerza de roce está valiendo lo mismo que la fuerza aplicada. Es decir, esta es una forma, esto lo puedo expresar siempre y cuando yo estoy seguro de que el objeto está en el caso estático, es decir, que no he podido romper los pegamentos moleculares entre las dos superficies. Bien, ahora bien, si yo sigo ejerciendo fuerza, incremento mi fuerza y incremento mi fuerza, va a llegar un punto en que los pegamentos moleculares se van a romper. ¿Sí? Porque no es un pegamento, no es una soldadura entre las superficies, sino que es algo momentáneo. Es decir, que yo puedo vencer con una determinada fuerza. Cuando yo logro romper los pegamentos y el objeto comienza a moverse, ese instante, que podríamos decir antes de que el objeto se mueva, esa fuerza de roce estática es la más grande que el objeto me puede ofrecer. Más de eso no, porque voy a pasar entonces a una nueva fase que es la dinámica. Es decir, que la fuerza de roce estática máxima se simboliza con estas letras, es REM, y es el caso último de fuerza en el caso estático. Es la última fuerza que puede ejercer el cuerpo sin producir desplazamiento. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, esa fuerza se puede calcular realizando una cuenta muy sencilla, que es coeficiente de roce, que es acá donde entra este famoso coeficiente de roce, multiplicado por la normal. Es decir, y esto es muy importante, si la fuerza aplicada a F es menor o igual que la fuerza de roce estática máxima, entonces el cuerpo está dentro del caso estático. Es decir, el cuerpo no se pudo mover o no se mueve. Bien. ¿Qué voy a decir sobre el coeficiente de roce estático? Bueno, es una cantidad que no tiene unidades. Es un coeficiente sin unidades. También voy a decir que es una variable constante, es decir, siempre vale lo mismo, mientras el cuerpo se mantenga en el caso estático. Es decir, mientras el cuerpo no se mueva, puedo asegurar que esta constante va a ser la misma. Depende de las superficies que conforman las dos superficies de contacto, ¿sí? De las sustancias que hacen a las superficies de contacto. Fíjense que acá tengo una tabla de coeficientes de roce estático y se detalla
qué tipo de superficie se han puesto en contacto. Por ejemplo, acero con hielo da 0,03 de coeficiente. Por ejemplo, el caucho con el cemento seco da 1. La madera con la madera da 0,7. Y así cada sustancia, por lo que pueden ver, esta lista se va a hacer infinita porque las combinaciones son infinitas, son muchísimas. Entonces me va a dar una gran cantidad de combinaciones. Y de hecho, esto es muy importante, estos coeficientes se obtienen de manera experimental. Es decir, no hay una fórmula para sacarlos. Se obtienen a través de la experiencia, es decir, se miden, se ponen distintas superficies en contacto, se mide la fuerza aplicada, se mide la fuerza de roce que se está haciendo y se sacan conclusiones sobre el valor del coeficiente de roce. Bien. ¿Qué pasa con la normal? ¿Por qué la fuerza de roce, como vimos, es decir, si volvemos de vuelta a la expresión que obtuvimos, ¿sí? Mu estático por normal, ¿por qué depende de la normal la fuerza de roce? Bueno, para eso les voy a hacer una serie de ejemplos cortitos. Primero, observen lo siguiente. Yo acá tengo un cuerpo de 10 newton apoyado en una superficie horizontal. Claramente este cuerpo tiene una normal de 10 newton. ¿Sí? Si está en reposo, de tener equilibrio, tiene una... Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo, el mismo cuerpo de 10 newton, está recibiendo una fuerza de 20 newton? ¿Su normal vale 10 newton? No, claramente la superficie es capaz de ejercer una fuerza que contrarresta estas dos, y por lo tanto vamos a ver que si este vale 20, este vale 10, la fuerza normal que está haciendo la superficie para dejar este cuerpo en reposo es de 30 newton. Bien, y luego si yo inclino la superficie, por ejemplo la inclino con un ángulo de 60, voy a ver que la componente ni vale justo 5 newton, y por lo tanto la normal que ejerce la superficie no es ni 10 ni 30, sino que vale menos, vale 5 newton. Es decir, que cuando yo inclino una superficie, la normal es más pequeña. Disminuye con respecto al peso. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que si yo tomo el primer caso como un caso normal, ¿no? Más cotidiano, voy a encontrar una determinada cantidad de puntos de contacto. Pero si yo analizo el segundo caso, claramente una normal mayor quiere decir que los dos cuerpos se tocan con mayor intensidad, es decir, que se están presionando con una fuerza más grande. Y por lo tanto se van a generar más soldaduras, más de estas soldaduras moleculares, y por lo tanto la fuerza de roce se va a incrementar. En cambio, en el último caso, donde se reduce la normal, es decir, en los puntos de contacto se van a reducir y van a quedar muchos menos, el cuerpo va a ser mucho más fácil de mover. Bien, entonces esta es la razón por la cual el coeficiente de roce queda dependiendo directamente de la normal y del coeficiente de roce.